Pues nada, vamos a ir empezando, ¿vale? Con la clase de hoy. Ya sabéis que vamos a ver, como bien pone aquí el título, análisis individual, cómo generar ingresos con el análisis individual, ¿vale? Creo que es una de las formas dentro del mundo del fútbol que más oportunidad tiene a día de hoy, por eso es a lo que yo me dedico. Entonces lo que quiero es contaros mi experiencia, básicamente de cómo yo lo pude conseguir, básicamente, ¿no? Entonces creo que al final es muy útil poder aprender de los errores de los demás y creo que hoy, más que nada, os voy a contar los errores que yo cometí y cómo podéis vosotros no cometerlos, ¿no? Para empezar a poder generar esos primeros ingresos como analista individual, ya sea por tu cuenta o ya sea en un club, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Por qué hago esta clase o por qué hago esta formación realmente? Tanto esta clase individual que vamos a ver hoy como la formación que yo tengo de análisis individual. Creo que hay un gran problema tanto en España como en Latinoamérica y es que hay demasiados entrenadores y analistas sin oportunidades. ¿Vale? Eso es una cosa que yo veo mucho talento por redes sociales desaprovechado porque no hay oportunidades para todos, creo que las oportunidades no son las mejores, ¿vale? Entonces, bueno, como yo viví un poco ese proceso, pues sé de lo que hablo, básicamente. Entonces, lo que yo quiero conseguir con esto es darle la oportunidad a la mayor cantidad de gente posible para que pueda salir de esa situación, digamos, ¿no? Es decir, poder, no te digo vivir tranquilamente del fútbol, pero sí que empezar a generar un pequeño sobresueldo, un pequeño sueldo incluso que te pueda ayudar a, pues eso, a vivir de la pasión que tenemos todos, que al final es el fútbol, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo que tengo. Tanto con esta clase, que ya digo que voy a dar todo en abierto en esta clase para que todo el mundo pueda aprender, como en la formación, que ahí sí que vamos a entrar más en detalle, vais a tener diferentes métodos con los que poder generar ingresos, que los que entréis lo vais a ver en detalle, pero bueno, yo creo que con esta clase también vais a tener mucha información, ¿vale? Como decía, la mejor forma de aprender es aprender de los errores de otros. Es decir, te pueden decir mil caminos para llegar a un objetivo final, pero al final tú lo que necesitas es ver dónde se está tropezando la gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo al final llevo 5 años intentando vivir del mundo del fútbol, ¿vale? Pasé por diferentes fases, empecé un poco como analista grupal, aunque bueno, no me voy a enrollar mucho porque os voy a contar luego un poco todas las fases por las que yo pasé, pero como digo, creo que la mejor forma es ver dónde yo fallé para que no os pase a vosotros eso, básicamente, ¿vale? Así que bueno, es lo que voy a intentar, comentaros un poco dónde yo metí la pata, por así decirlo, y dónde vosotros tenéis que tratar de no hacerlo, básicamente, ¿vale? Entonces, quiero comentaros antes de nada, al final de la clase, ¿vale? Que sé que muchos estáis aquí por esto, al final de la clase se van a abrir las plazas de la cuarta edición de la formación en análisis individual, ¿vale? Ya sabéis que en esta cuarta edición hemos metido todo el contenido nuevo, es decir, los que ya están de la primera, la segunda y la tercera edición vais a tener todo el contenido actualizado, pero hemos vuelto a grabar todos los vídeos, hemos añadido un montón de conceptos más, de hecho tenemos más de 1000 conceptos grabados y más de 1000 conceptos en la base de datos que vais a poder aprender. Tenemos nuevos módulos, lo comentaremos luego en detalle, ¿vale? Pero recordad que al final del directo se van a abrir las plazas, por lo tanto, los que estáis interesados, evidentemente, os recomiendo que os quedéis hasta el final del directo, porque además sabéis que los 10 primeros en acceder vais a tener ese pequeño bonus. Pequeño, lo digo pequeño, pero es un bonus de más de 1000 conceptos que, bueno, no sabéis la de años que lleva sacar 1000 conceptos buenos, con buenos clips, con buenos cortes de vídeo, para luego trabajar con tus futbolistas en tu equipo y demás. Así que bueno, es un regalo que quiero tener con esas 10 primeras personas que accedan a la cuarta edición. Así que bueno, no quiero que se me olvide. Tengo por aquí detrás otra pantalla, que no quiero que se me olvide nada, ¿vale? Así que si miro para arriba, es que estoy comprobando que no se me olvide nada, ¿vale? Así que... Bien, de momento lo llevamos todo en orden, ¿vale? Antes de nada, ¿vale? Para los que no me conozcáis, la mayoría me conoceréis seguramente de Instagram, del email, de Twitter, de no sé dónde, estoy en todos lados, así que seguramente ya los que estáis aquí me tendréis fichado. Pero habrá mucha gente que haya llegado nueva estos días y que no sepa todavía quién soy en detalle, ¿no? Entonces lo voy a explicar un poco por encima para que me podáis básicamente tener controlado.
Mi nombre es Raúl Martínez, soy analista individual, trabajo 100% a día de hoy en el fútbol. Lo he conseguido después de 5 años prácticamente, se van a cumplir ya 5 años a principio de año que llevo formándome en diferentes posiciones, digamos, de un cuerpo técnico. Empecé formándome como analista grupal, más o menos a principio de 2020, ¿vale? O sea que sí, en breve se cumplen 5 años. Empecé formándome como analista grupal, como digo, pasé más adelante a formarme como entrenador. No tenía muy claro realmente cuál era de las dos la que más me gustaba, pero sabía que 100% iba a ser una de esas dos. Al final, pues la vida me llevó por otros caminos y fijaos que acabo terminando de analista individual. Pero básicamente desde que empiezo estoy más o menos 2 años formándome con un montón de cursos, con un montón de libros, de partidos sobre todo, que creo que es la mejor forma de aprender, al final viendo el fútbol, con diferentes personas, mentores y demás. Y en esos primeros 2 años, bueno, no sale ninguna oportunidad realmente. Ahí me empiezo un poco a comer la cabeza porque creía que sí que tenía el nivel, ¿no? Para poder estar ya en un club, pero como digo, las oportunidades al final en España, en Latinoamérica, son muy pequeñas, son muy pocas y no son realmente buenas, salvo que te vayas a los clubes de élite, pero claro, al final ahí es mucho más complicado llegar, ¿no? Y está la élite total. Entonces, a los 2 años tuve la suerte de que me conoció por redes sociales un equipo de segunda división, ¿vale? Y con 21 años pude entrar a trabajar como analista individual, perdón, analista grupal en un equipo de segunda división, ¿vale? Entré un poco como sustituto del analista que faltaba en ese momento, que se había ido, y entré durante unos meses a trabajar como analista grupal. Entonces, bueno, pues es una situación un poco diferente porque normalmente con una edad tan temprana no sueles poder llegar a esos niveles, ¿no? A segunda división, fútbol profesional. Pero bueno, yo lo que hacía era mostrar todo lo que yo hacía por redes sociales, entonces al final eso es como un gran escaparate, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso conseguí llegar a trabajar en segunda división. ¿Qué pasa? Que una vez que salgo de ese club, me encuentro de nuevo con el mismo problema. Las oportunidades son pocas, no son buenas, además de que son pocas. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que yo hago en este momento? Bueno, pues básicamente seguir formándome. Es decir, tienes dos opciones, dejarlo o tienes la opción de seguir formándote, de seguir buscando oportunidades, de seguir conociendo gente, de mostrar lo que vales y opté por la segunda, evidentemente, ¿no? Hice prácticas de entrenador en el Real Oviedo, por ejemplo, aquí en Asturias. Tuve, bueno, oportunidad de hacer pequeños trabajos con algún club, con alguna agencia de representación y demás. Hasta que en un momento dado me encuentro con el documental del Arsenal de Prime Video, que seguramente muchos de vosotros lo hayáis visto, en el que se ve como un analista del cuerpo técnico de Mikel Arteta está trabajando con un jugador, está trabajando con Lacazette concretamente, y le está enseñando cortes de vídeo de Benzema para que aprenda cómo hacer ciertos movimientos en área porque estaba pasando una mala racha de goles y demás. Entonces, claro, yo empiezo a dar vueltas a la cabeza y digo, joder, sí que es verdad que si hubiese un analista para cada futbolista o para cada posición del campo y demás que se centrase solamente en eso, creo que sería muy interesante. Creo que además se contratarían a más profesionales en cada club para poder hacer eso, a lo mejor uno por línea, uno para la defensa, otro para los medios, otro para los delanteros, evidentemente el entrenador de porteros con los porteros siempre. Y ahí me hace el clic un poco la cabeza y digo, joder, esto del análisis individual es una cosa que están empezando a hacer los clubes grandes, porque por eso lo estaba haciendo el Arsenal, lo está haciendo el City, lo hace el Madrid, el Barça, evidentemente, pero no te creas que hay muchos más equipos, quitando los élite de Champions, que lo hagan. Y creo que es una cosa que ayuda mucho al futbolista, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, me pongo a formarme un poco por mi cuenta, porque busco formaciones, no las hay. No encontraba ninguna formación o ningún libro, ninguna persona que te hablase de eso en internet. Entonces al final, ¿qué hago? Me pongo a formarme, sigo un poco la línea que estaba siguiendo hasta ahora, que era todo lo que aprendía lo compartía por redes sociales, todo lo que yo iba haciendo lo compartía por redes sociales y poco a poco pues me iba conociendo un poco más de gente, ¿no? Y bueno, tenía la opción de tratar de ir a un club de nuevo o tenía la opción de seguir por redes sociales y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Como estoy aquí, sabréis que escogí la opción de seguir por redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, al final en un club pues está muy bien, cuando tienes una buena oportunidad, pues evidentemente en un club estás muy bien,
pero estás limitado, es decir, estás llegando a tus 20-25 jugadores, sin embargo, por tu cuenta, pues puedes llegar a un montón más, ¿vale? Entonces, bueno, pues a día de hoy, aquí me tenéis, vamos a ver que me está sonando el... Ah, vale, ahí está. Pensaba que se había terminado la llamada. Nada, nada, eso fue un mensaje por ahí, ¿vale? Entonces, lo que digo, básicamente descubro el análisis individual de casualidad por el tema del Arsenal y a partir de ahí es cuando me empiezan a llegar las mejores oportunidades. Pensaba que era casualidad, simplemente, pensaba que era algo bueno, que había surgido así como así, pero realmente me doy cuenta de que es que no hay profesionales de este tipo en el mercado. Entonces, evidentemente, las oportunidades van a llegar siempre a los mismos, cuando no hay profesionales, ¿no? Es una profesión muy nueva, es una profesión de la que nadie estaba hablando hasta que yo empecé a hacerlo un poco por redes sociales. Y creo bueno, que gracias a eso fue a lo que me empezaron a llegar oportunidades. Me llegó una muy buena oportunidad del Ajax de Ámsterdam para ser ojeador en España de fútbol base. Las condiciones sí que es verdad que no eran las mejores, por lo tanto preferí seguir un poco por mi cuenta, pero bueno, me llegan ciertas ofertas ya que me pueden hacer empezar a vivir un poco de lo que me gusta. Y al final, pues digo, joder, si de verdad me pongo a trabajar en el análisis individual, creo que puedo ayudar además a mucha gente, creo que estoy empezando a trazar un camino que me está llevando a tener muchas oportunidades, muchas más que en el análisis grupal, que es un mercado súper saturado ya. Y aquí estoy ahora mismo, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino que me ha llevado hasta aquí. Y por eso estamos aquí hoy, ¿vale? Como decía una peli por ahí que no recuerdo ahora cuál era, pero básicamente eso, ¿no? O sea, no quiero decir tampoco que el análisis individual sea la clave de todo, porque evidentemente habrá muchos que me estéis escuchando aquí, seáis entrenadores y os vaya genial de entrenadores, otros que seáis analistas grupales y os vaya muy bien de analistas grupales, y otros que seáis ojeadores y os vaya muy bien de ojeadores, ¿no? Pero por experiencia propia, como digo, que es lo que íbamos a hablar, por experiencias mías, pues es lo que mejor me ha funcionado y además creo que es una de las profesiones que más va a crecer de aquí al futuro. Por eso, a día de hoy es lo que trato de hacer, ¿no? Que todos estéis un poco formados en ella para que podáis empezar a generar algún ingreso, ¿vale? Que para eso estamos aquí. ¿Por qué os pongo este gráfico? Fijaos, os pongo este gráfico porque se llama el ciclo de vida de un producto, básicamente, y os diría que el análisis individual ahora mismo más o menos está en la fase de introducción, es decir, están en pleno crecimiento. De aquí a 5 años veréis que todos los equipos van a tener su analista individual. A día de hoy, para que os hagáis una idea, los que me seguís por Instagram lo habréis visto, estamos trabajando, cuando digo estamos, soy tanto yo como Mikel, que es, luego lo veréis, ¿vale? Que es exalumno del curso. Estamos trabajando con Rubén García de los Asuna, por ejemplo, en primera división, y no tienen analista grupal, perdón, analista individual en primera división. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los equipos grandes, evidentemente lo tienen todos, pero es que todos los equipos de por abajo de esos equipos principales van a tener que empezar a tener analista individual también. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los grandes lo van copiando los equipos de debajo. Tanto equipos de primera división que aún no lo tienen, como equipos de segunda, como equipos de primera ref aquí en España, segunda ref, etcétera, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad porque, como digo, está en fase de introducción más o menos. Yo creo que hacia el año que viene o finales del año que viene entraremos en fase de crecimiento, pero la fase de crecimiento es una fase bastante larga, es decir, es muy, muy larga aún. Yo creo que, ya te digo, de aquí a los próximos 10 años todavía se va a estar dando la fase de crecimiento. Y comparándolo un poco con el análisis grupal, por ejemplo, yo creo que el análisis grupal está en la fase de madurez avanzada. ¿Por qué? Sobre todo por la cantidad de competencia que hay. O sea, es exagerada la cantidad de analistas grupales que hay hoy en día. Todos los clubes ya tienen, incluso de categorías inferiores, su analista. Pero claro, ¿qué pasa? Que la oferta es muy grande. Evidentemente, cuantos más analistas, pues los equipos van a buscar a los mejores. Los que están un poco menos formados o no tienen esa capacidad de análisis, pues se quedan fuera del mercado. Y evidentemente, cuanta más gente haya aceptando una oferta, esa oferta va a bajar de precio, por lo tanto cada vez va a haber menos salarios, por así decirlo, ¿no? Por eso las oportunidades no son para nada buenas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo creo del análisis individual, ¿no? Si lo comparamos aquí, mira, tenéis esta gráfica que he creado para que lo veáis básicamente. El análisis individual te da la oportunidad de trabajar en clubes, te da la oportunidad de trabajar fuera de clubes,
te da la oportunidad de generar ingresos ilimitados realmente, porque puedes trabajar fuera de clubes por tu cuenta con miles de millones de futbolistas. Realmente, ¿cuántos futbolistas hay que no están dispuestos a pagar para que les ayudes a mejorar como jugador? O sea, realmente hay muchísimos. Entonces, es una de las partes positivas que tiene este análisis, ¿no? Posibilidad de llegar al fútbol profesional ahora mismo es muy alta. ¿Por qué es muy alta? No te digo que evidentemente te vayas a hacer analista individual y en menos de un año vayas a estar en el Real Madrid, porque no es así lo que te quiero decir. Pero ¿qué pasa? Que es que hay un montón de clubes, como te digo, incluso en primera división, que aún no tienen el analista individual y antes o después van a ponerse a contratar. Si tú te empiezas a formar ahora, evidentemente esos años que le lleves de ventaja a otras personas, o esos meses incluso, porque ahora sí que es verdad que se va a empezar a formar bastante gente, pues son ese tiempo que le lleváis de ventaja al resto, ¿no? Si hablamos de analista grupal, por ejemplo, bueno, pues evidentemente, a ver que tenemos por ahí un micro abierto. Si lo podéis cerrar, por favor. A ver. Vale, ya está, ¿no? Analista grupal. Evidentemente tenéis la oportunidad de trabajar en clubes, ¿vale? Eso sí. Oportunidad de trabajar fuera de clubes. Yo realmente no conozco a analistas grupales que trabajen fuera de clubes. Puede que haya en alguna agencia, pero creo que es muy pequeña la oportunidad que hay en ese aspecto. Posibilidad de generar ingresos ilimitados, prácticamente nula, porque realmente cuando estás dentro de un club, evidentemente tienes la seguridad de que tienes tu sueldo, pero no va a subir de ahí. Es decir, no puedes generar ingresos ilimitados como si tú trabajases por tu cuenta con un montón de jugadores. Posibilidad de llegar al fútbol profesional, te pongo una interrogación porque puedes llegar al fútbol profesional, pero ¿qué pasa? Que hay muchísimos, es decir, el mercado está súper saturado, hay muchísimos analistas grupales a día de hoy, se siguen formando cada vez más, pero evidentemente hay mucha más competencia, mucho más complicado poder llegar al fútbol profesional. Y un poco pasa lo mismo con el entrenador, puedes trabajar en clubes, pero fuera de clubes, en alguna agencia de representación de scouting podrías llegar a trabajar, eso sí. Posibilidad de generar ingresos ilimitados como entrenador, como ese puesto de entrenador específico, no lo tienes. O sea, realmente si estás en un club estás con tu límite siempre, ¿vale? Y posibilidad de llegar al fútbol profesional, un poco lo mismo que el analista grupal. Es decir, hay demasiados. Todo el mundo que entra en el mundo del fútbol entra más bien por la parte de entrenador. Entonces, evidentemente, la competencia es muy alta. Ya sabéis que esto se mueve por contactos, que se mueve por ciertos incluso amiguismos cuando llegamos a niveles altos. Entonces es mucho más complicado, ¿vale? Otras cosas a tener en cuenta, bueno, como analista grupal, como analista individual, al final puedes trabajar en clubes, en agencias de representación, en agencias de scouting, con jugadores individuales, individualmente me refiero. Tienes miles y miles de opciones realmente, o sea, no necesitas estar en un club, como digo. Por cada analista individual, yo creo que puede haber una media de, no te sé decir exactamente, pero 70-80 analistas grupales, es decir, la competencia es mínima, por lo tanto creo que es la mejor o la profesión más fácil, y pongo fácil entre comillas porque no quiero vender que es fácil poder trabajar de ello, evidentemente, ni poder vivir de ello, pero comparada con otras profesiones como es la de analista grupal o la de entrenador, evidentemente sí. ¿Y qué pasa? Que al final, como digo, los clubes, tanto de primera división baja, digamos, como de segunda, como de primera federación, segunda federación y demás, no tienen analista individual. Entonces, si tú te formas bien y tú te preparas bien, vas a tener siempre la oportunidad de llegar ahí. Para la gente del curso, yo los voy a tutorizar individualmente, es decir, a todos voy a coger a cada uno de ellos que no esté en un club y que quiera poder llegar a un club, y yo voy a trabajar individualmente con ellos para presentar esos trabajos a los clubes donde se quieran presentar, a las agencias donde se quieran presentar o a los jugadores donde se quieran presentar, ¿vale? Entonces, eso es un poco la ventaja que va a tener la gente del curso. Entonces, ahora sí que sí, vamos ya a la parte que hemos venido a ver, que es la parte de cómo poder generar ingresos con el análisis individual, ¿vale? Es decir, qué necesito o qué se necesita para poder empezar a trabajar como analista individual y empezar a generar esos primeros ingresos. Vamos a dividirlo en dos partes, básicamente, que va a ser la parte de clubes barra agencias, es decir, por un lado los clubes y las agencias, y por el otro los jugadores individuales, ¿vale? Es decir, vamos a dividir un poco la parte de trabajar para otros o la parte de trabajar para nosotros mismos. Problemas que yo tuve aquí, ¿vale? Que yo tenía muchas ganas de empezar a trabajar, por ejemplo, en un club. ¿Qué hacía yo con los clubes?
literalmente, ¿eh? O sea, esto lo cuento 100% porque es así. Me iba a la página del club, buscaba el correo electrónico del club, lo pegaba en el correo electrónico, enviaba un correo electrónico con 3 o 4 análisis de cualquier equipo y les pedía si me podían, eh, por lo menos, corregir el análisis o decirme lo que me faltaba o demás. Evidentemente es una tontería como una casa porque nadie te va a leer, según llega el correo o el email te lo van a tirar a la basura, básicamente. ¿Por qué? Porque no estás enfocándote 100% en lo que ellos necesitan. A ellos les da igual que un niño les esté enviando un análisis. Imagínate que le envías un análisis al Sporting de Gijón y le estás enviando un análisis del Benfica. Bueno, pues ¿qué más le da al Sporting de Gijón? ¿Sabes? Quiero decir, al final no concuerda mucho, ¿no? Entonces, lo primordial que debéis hacer es paso por paso, apuntar ahora que es a lo que hemos venido en la clase. Punto número 1, lo que yo haría sería hacer un portfolio, es decir, una serie de trabajos. Haría 4 o 5 análisis muy bien hechos, me refiero a que os lleven, no tiene por qué llevaros mucho tiempo, pero si os tenéis que tirar 10 horas, tiraros 10 horas, si os tenéis que tirar 20 con cada uno, tiraros 20, pero esos análisis tienen que ser perfectos, o sea, perfectos a la hora de presentarlos a un club, ¿vale? O a una agencia de representación o de scouting o lo que sea. Tenéis que tener 4 o 5 trabajos que sean impecables, es decir, que los vean y digan, no podemos no tener esto dentro del club o de la agencia, o sea, que sean increíbles, ¿vale? O sea, punto número 1, los 4 o 5 trabajos que tengáis para mostrar que sean claves, ¿vale? O sea, que sean espectaculares. Punto número 2, muy importante, ¿vale? Otro fallo que yo tuve muy gordo y es el que acabo de comentar. Cuando vayáis a un club o cuando vayáis a una agencia, los trabajos que presentéis siempre sobre jugadores de ese club o de esa agencia. Es decir, no vayáis, como digo, no vayáis al Real Oviedo con un análisis de Cristiano Ronaldo porque les da igual. Es decir, id y decirles, por ejemplo, oye, he estado viendo los últimos 3 4 partidos del Oviedo. Creo que, me lo invento, Santi Cazorla en el medio del campo puede mejorar esto. O tampoco es la forma de llegar a un club, decirles, oye, creo que este jugador puede mejorar, pero sí que podéis darles ciertos tips que puedan llegar a mejorar a algunos jugadores y que al final vayan a aportarle valor al equipo, ¿vale? Entonces, como digo, muy importante. Punto número 1, hacer los análisis, pero increíbles, ¿vale? Esos 4 o 5 análisis que sean muy, muy buenos. Punto número 2, que sean del club, evidentemente. Jugadores del club o jugadores de la agencia de representación, por ejemplo, a la que os estéis presentando, ¿vale? Entonces vamos a seguir por aquí, que tengo por aquí detrás el índice para no perderme, ¿vale? Una de las cosas más importantes que se me estaba olvidando es que tenéis que meteros en la cabeza, sobre todo cuando vayáis a presentaros a alguien nuevo, tenéis que eh, aportarles el mayor valor posible de primeras. Por eso digo que los trabajos tienen que ser muy buenos, pero sobre todo tenéis que ir vosotros a aportar el valor primero. Es decir, no podéis ir a pedir, no podéis ir y decir, oye, busco trabajo, ¿vale? Porque eso es que es una tontería. Si vais a un club, a una agencia y decís de primeras que sois analistas individuales y que queréis trabajar con ellos, no os van a contratar, o sea, de primeras, porque no os conocen, porque os acabáis de presentar directamente y ya estáis pidiendo. Entonces tenéis que aportarles ese valor primero, ¿vale? Tenéis que meteros en la cabeza de que primero hay que hacer un trabajo gratuito, es lo que hay, es decir, es la forma de empezar y lo digo por experiencia. Y a partir de ahí, cuando empecéis a coger confianza con ellos, es cuando ya, oye, podéis empezar a mirar de hacer un intercambio de valor. Yo te entrego este valor a nivel de análisis, tú me entregas este valor a nivel monetario. Y ahí es cuando empezáis a generar esos primeros ingresos, ¿vale? Entonces, meteros en la cabeza eso. Es muy importante entregar antes de pedir, ¿vale? Eso es una cosa, mira, que lo vais a tener luego por aquí, eso es una cosa que hace muy bien Mikel, que ahora está trabajando conmigo, empezó básicamente así. O sea, Mikel es una persona que se metió en la cabeza desde el principio que tenía que aportar y aportar y aportar y aportar. Y evidentemente a mí, como persona, pues lógicamente yo decía, joder, si es que lo hace todo bien, me está aportando más de lo que le pido y sigue haciéndolo a día de hoy. Evidentemente Mikel va a seguir muchísimo tiempo conmigo porque antes de pedir está dando. Entonces eso es una cosa que se valora mucho, ¿no? Así que tenéis que meteros eso en la cabeza porque es muy muy importante. Y después, una vez que enviáis ese primer análisis, ese primer portfolio, digamos, de 4 o 5 análisis, si queréis seguir trabajando con ellos o si queréis seguir sumando oportunidades de poder trabajar con ese club o con esa agencia, es importante que les digáis, oye, mira, os envío esto, perfecto, nos reunimos, os lo enseño, os mejoro a estos 4 o 5 jugadores de los que estamos hablando
Y si queréis, les podéis decir si queréis, puedo trabajar un mes gratis, puedo participar un mes gratis con vosotros, o incluso unas semanas, lo que vosotros queráis, ¿vale? Cada uno ahí que lo interprete como quiera. Yo sé que no es bueno para nadie realmente trabajar sin recibir nada a cambio, evidentemente, pero tenéis que verlo desde el punto de vista a largo plazo, es decir, si entráis, por ejemplo, en un club, empezáis a trabajar un poco de manera gratuita, digamos, como unas prácticas, puede que al final no os contraten, pero si el trabajo es muy muy bueno, pero muy bueno, va a ser muy difícil que ese club, si se acostumbra a estar contigo durante un mes, cuando hablo de club hablo de agencia también, si se acostumbra a estar contigo durante un mes y el trabajo es brutal, es muy difícil que te vayan a dejar irse. O sea, no te van a dejar irte básicamente porque les estás aportando un valor que no se los está aportando nadie más, que no lo tenían antes y que una vez que tú te vayas van a dejar de tenerlo. Entonces, ese primer mes, aunque toque jorobarse un poco, hablando un poco mal, ¿no? Pues es interesante poder hacer una especie de prácticas, ¿vale? ¿Para qué? Para que te conozcan, para que vean cómo trabajas, para que vean lo que aportas y para que vean que tu trabajo es muy bueno y que no te pueden soltar. ¿Qué nos llevamos a cambio? Aunque no nos estemos llevando ese primer salario que queremos, que es el objetivo final, evidentemente, nos vamos a estar llevando un montón de conocimiento, nos vamos a estar llevando un montón de contactos, ¿vale? Muy importante los contactos para el futuro también, y nos vamos a estar llevando un montón de experiencias. Entonces, a partir de eso vamos a ir aprendiendo muchísimo. Y si todo eso lo vas sumando, evidentemente, antes o después, pues va a salirte la oportunidad, o bien por el contacto, o bien porque esa experiencia te está haciendo aprender una cosa que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Entonces creo que es súper importante esto que estoy comentando, ¿vale? A nadie le gusta trabajar gratis, yo lo sé, pero bueno, yo al final, por experiencia propia, estuve casi 4 años trabajando gratis, sin cobrar ni un euro. Y al final, pues mira, de un momento a otro te cambia, básicamente, te cambia la situación y puedes empezar a vivir de ello. Entonces es muy importante que no lo dejéis, sobre todo. Yo creo que es lo más importante de todo. Incluso cuando parezca que es imposible, parece la típica frase cliché, ¿no? Pero es que es así, o sea, es que no hay otra. Es literalmente así. Entonces es importante que tengáis esto en cuenta. Estábamos hablando ahora de clubes y de agencias. Vamos a hablar ahora de cómo podemos hacerlo para jugadores individuales, ¿vale? O jugadores por fuera del club, digamos, con jugadores independientes. La primera parte es la misma, es decir, tenemos que contactar con el jugador enseñándole 2, 3, 4 trabajos muy muy buenos, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Evidentemente que sean de ese jugador, que tú cojas a un jugador y que le digas, antes de hablar con él, que digas, vale, voy a descargarme sus últimos 2 o 3 partidos, voy a analizar a este jugador en detalle y voy a aplicarle, o sea, voy a intentar aportarle el mayor valor posible. Es decir, los errores que yo vea se los voy a corregir, las acciones positivas se lo voy a decir también, voy a hacer como si fuese su analista individual, aunque no me conozca de nada. Y es la forma de presentarte a él, que le empieces aportando valor. Es muy importante esto, ¿vale? Que lo tengáis muy en cuenta. Aportar valor antes de pedirlo. Así que es un poco la misma forma, pero la forma de contactar es diferente. A una agencia o a un club vas a ir a contactarles pues a alguna persona individual, digamos al director deportivo de un club, por ejemplo, al secretario técnico o a alguna persona del cuerpo técnico, y al futbolista le vas a tener que contactar básicamente por Instagram, por redes sociales o por alguna cosa así. ¿Qué recomiendo yo? Por experiencia, pues evidentemente no ir a buscar jugadores de primera división. ¿Por qué? Porque tienen un montón de seguidores, un montón de mensajes y no te van a leer el mensaje, no lo van a hacer. Jugadores de segunda pasa un poco lo mismo. Primera red puede ya que empieces a tener contacto con algún jugador, ¿vale? Entonces, creo que es la mejor forma. Empezar con jugadores de categorías un poco más bajas, incluso juveniles, cadetes puede estar muy bien, ¿vale? Lo que digo, hay que evidentemente conseguir partidos del futbolista, que es un poco la parte más complicada, pero si podemos analizarles esos 2, 3 últimos partidos del jugador y enviárselos y decirle, oye, mira, te llevo siguiendo las 2 últimas semanas, las 3 últimas semanas de competición y te he preparado estos 3 análisis para ver si te gustan, ¿vale? Trabajo como analista individual, creo que te puedo aportar mucho, así que bueno, tú me dices si te gustan o no estos análisis. Pero evidentemente sin decirle de primeras que quieres ser su analista, porque como te digo, al final eso genera mucho rechazo. Si tú vas de primeras diciéndole que quieres ser su analista individual y no te conoce de nada, no te va a contratar. Es que es una cosa totalmente lógica, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que tenéis que tener muy muy en cuenta, ¿vale? ¿Cómo hacer estos análisis? Bueno, estos análisis sobre todo yo lo que recomiendo mucho es añadir a los análisis clips
de profesionales. Es decir, cuando tú hagas un análisis del jugador que sea, ¿vale? Tanto para jugadores como para los trabajos de clubes y agencias, y haya una jugada dentro de ese análisis que tú quieras corregir, esa jugada que está mal hecha, necesitas 100%, pero 100%, coger otra jugada bien hecha de algún jugador profesional que la haya hecho y enseñársela, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través de los ojos se aprende mucho más que de palabras. Es decir, tú le puedes decir, oye, mira, acabas de hacer esto mal, ¿vale? Y la mejor forma de hacerlo es de esta forma. Bien, pero es que si se lo dices así, el jugador se lo puede imaginar o no. Es que a lo mejor no te está entendiendo y simplemente te dice que sí porque sí, ¿vale? Entonces lo mejor es que tú cojas un vídeo y que le digas, mira, este vídeo aquí. Esto es exactamente lo que tienes que hacer en la siguiente jugada para que puedas mejorar esta situación, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Resumiendo, aportar valor antes de empezar, hacer un muy buen trabajo, no tengáis miedo de hacer 1 o 2 meses incluso de pruebas con ellos, que os cojan cariño, que os guste, que les guste cómo trabajáis, que básicamente es un tema más de casi de marketing que de análisis individual, pero al final lo que estamos buscando aquí es generar ingresos con el análisis individual, por eso os lo comento, ¿vale? Que son esos pequeños trucos que a lo mejor pues en otros casos no se os cuentan, pero en este caso es que es así. Entonces, resumiendo, eso es la parte principal y luego la otra parte sin la que no podéis estar es sin enseñarles esos clips de cómo se realizan las acciones, ¿vale? Por eso, como comenté antes, en la formación, ¿vale? De análisis individual para los 10 primeros que entren, vais a tener, creo que son exactamente, luego me lo corregirá Mikel, pero creo que son 1350 clips exactamente de acciones de profesionales. ¿Para qué? Porque, oye, esos 10 primeros que entren en la formación van a tener directamente esos 1350 clips, todos ordenados por nombre, todos ordenados por posición, que sean muy fáciles de encontrar la situación exacta que tú quieres. Yo os digo por experiencia, que es con lo que trabajamos nosotros, que con 1350 clips tienes para trabajar toda tu vida y lo vas a encontrar todo, o sea, literalmente todo. Es imposible que no haya una acción que tú busques en esos 1350 clips, es imposible. Entonces, para gente que ya tengáis cierto nivel, que estéis aquí y que queráis empezar a trabajar directamente, incluso mientras hacéis la formación, que no tengáis que esperar a terminar la formación, pues esos clips os van a ayudar a poder empezar ya, ¿vale? A presentar esos trabajos. Como digo, la gente que esté dentro de la formación me va a tener a mí individualmente, incluso a Mikel seguramente también, para poder uno a uno tratar con nosotros y decirnos, oye, mira, vamos a reunirnos 1 hora a la semana. ¿Para qué? Porque quiero presentar este trabajo me lo invento, a Ponferradina, y le quiero presentar estos 4 últimos partidos, dime si esto está bien, dime si esto está mal. Bueno, yo os voy a seguir paso a paso, os voy a tutorizar 1 a 1, ¿vale? Como si fuese el profesor de la universidad, pero dando contenido más guay, no lo que nos dan en la universidad. Y básicamente eso, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que ya sea por un club, ya sea por una agencia, ya sea con jugadores individuales o ya sea con un método especial que tenemos dentro del curso para los mejores alumnos, que lo comentaré una vez que comience la formación, que creo que es la forma más fácil realmente de generar ingresos, quiero que todo el mundo pueda, aunque sea un pequeño ingreso, pueda empezar a generarlo, porque hay un montón de talento desaprovechado. Entonces ese es mi objetivo, ¿vale? Básicamente. Lo que os decía por aquí, ¿vale? Bueno, estos son esta diapositiva era lo que estaba comentando ahora. Aquí os pongo esto, ¿vale? Mira, este es un poco... No tengo el clic por aquí, no tengo el ratón, pero bueno, ahí podéis ver en esa foto un poco cómo es la base de datos, ¿vale? Esa es la parte de pivotes, si no veo mal, ahí está. Y tenéis básicamente todos los conceptos ordenados por posición, ¿vale? Para que podáis empezar tranquilamente a trabajar ya vosotros, ¿vale? Dentro del curso, como digo, tenéis el módulo este específico de cómo generar ingresos. Os lo cuento todo en detalle, que ya os lo acabo de contar en detalle, pero os cuento ese método especial para la gente que confíe un poco más en mí, que entre al curso, que creo que es la forma más sencilla de poder generar ingresos, aunque estas dos cosas que acabo de comentar es como yo empecé y funcionan perfectamente, así que no os preocupéis por esa parte. El paso a paso tutorizado, que es lo que os acabo de comentar. Y sí que es verdad que el módulo del que más orgulloso estoy dentro de esta cuarta edición, que no lo teníamos en las anteriores, es el módulo que ha creado Mikel, ¿vale? Que ahora va a entrar a que lo podáis, que podéis escucharlo, 5 minutos aunque sea, porque vamos un poco justos de tiempo, creo que nos va a dar tiempo bien, pero bueno, quedan más o menos 20 minutos.
Y, como digo, el módulo del que más orgulloso estoy en esta cuarta edición es el de cómo aplicar el análisis individual a clubes sin recursos, ¿vale? A clubes de fútbol base, a clubes amateur que no tengan recursos, que no tengan analista. ¿Por qué? Porque Mikel fue alumno de la tercera, perdón, de la segunda edición de la formación, y él empezó a aplicar este análisis individual dentro de su club, él como único entrenador, básicamente, y bueno, creo que es una de las cosas más útiles que hay dentro del curso. Evidentemente todo es útil, pero esto es una cosa que podéis empezar a aplicar, sobre todo los que ya estéis en un club, para trabajar tanto con niños pequeños como con equipos que no tengan ese nivel de ingresos suficiente para tener un analista o para poder hacer esos análisis individuales, ¿no? Así que el propio Mikel, que ahora lo vamos a presentar, y si quieres, Mikel, puedes ir pasando por aquí, poniendo cámara y micro, y te vienes para adentro. Os va a contar un poco pues su experiencia, tanto dentro del curso como ahora que trabaja conmigo, ¿no? Así que, Mikel, si me escuchas, yo no te veo porque estoy Aquí estoy, Ahí Raúl. estás, por ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, sobre todo, Mikel, lo que quiero que les comentes es un poco tu experiencia, cómo empezaste con el tema del análisis individual, cómo o por qué te decidiste hacer la formación en su segunda edición, y qué tal estás ahora, pues eso, trabajando un poco como mi mano derecha, ¿no? Básicamente. Bueno, a ver, pues os explico. Buenas tardes a todos, primero de todo. Bueno, pues al final, como comenta Raúl, la importancia de que os conozcan, yo le doy mucha importancia a eso de haceros conocer. Entonces, yo vi un curso de desarrollo individual donde no lo veía en otros sitios, ¿vale? Porque puedes tener otros lugares donde te ofrecen cursos, másters, etcétera, de análisis, pero con solo únicamente un módulo de análisis individual, no algo concreto como lo que me ofreció este curso. Entonces, en ese momento, pues me decidí por este curso, y luego a partir de ahí, pues los pasos a seguir fueron más o menos los que ha comentado Raúl antes. Al final de desarrollo individual, de analista individual en este caso, lo que me favoreció el curso fue el tener ya una base de datos disponible que íbamos alimentando semana tras semana en las videollamadas, ¿vale? Y luego eso me ayudó a ver también el fútbol de otra manera, más concretamente, más centrado en el jugador y más para la ayuda del jugador de forma individual. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, ¿vale? Mucha gente por Twitter tiene mucho talento, como ha comentado Raúl también, pero lo que pasa es que descontextualizamos mucho del juego, y aquí también os podemos ayudar Raúl y yo en este sentido, en el no descontextualizar el juego porque queramos hacer un análisis micro de un jugador, ¿vale? A esto me refiero, por ejemplo, si le voy a decir a un jugador que no golpee con el exterior porque no es la superficie más adecuada, pero para ese jugador es lo más óptimo, lo más cómodo y lo más efectivo, nosotros no le podemos tampoco cohibir ese tipo de talento al jugador, ¿no? No descontextualizar el juego del análisis micro. ¿Vale? Y esto, pues, en las tutorías que ha comentado Raúl, ¿vale? En el seguimiento que os vamos a hacer y os vamos a ayudar, esto, pues, haremos mucho hincapié. Luego, por otro lado, ¿vale? Luego, por otro lado, yo he estado, pues como ha comentado Raúl, he estado solo en mi cuerpo técnico, tenía un segundo entrenador, pero que tampoco me aportaba mucho, ¿no? Y en este caso vi, al hacer el curso de desarrollo de análisis individual, lo que me di cuenta fue que a muchos jugadores les faltaba ver las acciones, ¿no? Pues porque yo les podía indicar el subprincipio del lateral derecho que me hiciera los controles hacia adentro para tener toda la visión del campo y no limitarse a esa zona del campo, pero no sabía cómo acceder o no sabía cómo hacerlo efectivo, ¿no? Entonces empecé a mandar clips, que luego esto al final lo voy a concretar más, lo veréis dentro del curso, ¿no? En el módulo que ha comentado Raúl. Pero pues empecé poco a poco a enviar clips, y en esos clips enviaba un texto donde les decía lo que debían hacer, y todo esto comparado también siempre con la base de datos, ¿vale? Ayudado por la base de datos de cómo lo hacen los profesionales. Luego, poco a poco, fui mejorándolo, y al final
lo que hacía era, dependiendo del parámetro que yo marcara, pues por ejemplo, lo que podía hacer es como un análisis individual completo, tanto fase, momento con balón, momento sin balón, y a partir de ahí la fase ofensiva, zona de finalización, zona de creación, zona de inicio, desglosar lo que viene siendo el juego y en esa totalidad darle al jugador todo el análisis del partido, o también pues utilizar otro tipo de criterios, ¿no? En base a tus necesidades como entrenador o como analista o como segundo entrenador dentro de tu club. Entonces, esos otros parámetros pues pueden ser el que te he comentado, ¿no? Pues me voy a fijar en el lateral derecho el tipo de controles. Entonces, voy a crear su análisis individual de ese partido del tipo de controles. Y al final vas mejorando, vas dándole a la cabeza y tienes muchos recursos dentro del análisis individual que todavía no están explotados hasta ahora. Como ha comentado Raúl, al final estamos todavía en la creciente, en esa gráfica, y es el momento donde tenemos que aprovechar. A su vez, una cosa pues que no ha comentado Raúl todavía es que nosotros luego os damos un escaparate, ¿vale? Si ha comentado que os podemos ayudar para esa entrada hacia clubes o esa entrada hacia jugadores externos con la marca de Raúl Martínez, que al final vais a tener más posibilidades. E incluso nosotros lo que os podemos ayudar también es al tema de daros a conocer entre vosotros. Ese escaparate, ese networking que hoy en día está tan de moda y es tan efectivo que la gente va a contratar antes a alguien a quien conoce que a alguien a quien no conoce. Entonces nos tenemos que hacer conocer, nos tenemos que dejar ver. Y esta es una manera muy buena en la que podemos acceder a ello. Y bueno, pues poco a poco al final fui entrando dentro de mi equipo, fui ofreciéndoles a mi equipo ese análisis individual y luego Raúl ofertó, ¿vale? Para trabajar con él. En ese caso, evidentemente, esas oportunidades no hay que dejarlas pasar nunca, ¿vale? En cualquier curso, cualquier módulo, cualquier máster que hagáis, es importante que os conozcan y si tenéis la oportunidad de mandar un análisis como el que pude mandar yo, ¿vale? No dejar escapar esa oportunidad y que os vayan conociendo. Entonces, le mandé el análisis, vio, le gustó lo que veía, le aplicaba todo lo que había aprendido en el curso y a partir de ahí, pues, fuimos cogiendo confianza y fuimos trabajando juntos. Otra cosa muy importante es que a nadie le gusta empezar trabajando gratis o casi gratis, ¿no? Pero al final esto lo que tenemos que tener claro que es una carrera de fondo y no es una carrera, no es un corto plazo, sino es un medio largo plazo, que es donde van a salir los frutos. En el corto plazo es donde hay que trabajar y donde hay que aportar ese valor que otro no puede aportar. Y bueno, Raúl, pues esto al final es mi camino. Yo creo que he comentado un poquito Sí, todo, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es, vamos, resume muy bien cómo nos conocimos y cómo estamos trabajando ahora también y un poco tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, se está acercando la hora tanto de terminar como de abrir las plazas, que ya estaba mirando el móvil mientras hablabas tú y hay 3 personas pidiéndome ya el link, o sea que vamos a darle caña. Voy a comentaros ahora un poco todo lo que incluye el curso, ¿vale? Que como dijo Miquel, pues me faltaba esa parte del escaparate, lo que estábamos hablando, de esa bolsa de trabajo. Entonces, Miquel, si quieres quédate por aquí, porque ya total nos quedan máximo 10 minutos, así que voy a comentar rápidamente todo lo que incluye el curso en detalle, ¿vale? Para que no se me olvide nada, nada, nada. Y a partir de ahí, pues, la gente que quiera va a tener más o menos, mira, son y 49 exactamente. Yo creo que más o menos a -5 voy a poner en Instagram una historia con el link para acceder a la formación. Y voy a poner por aquí 2 códigos QR en esta misma llamada para que podáis también acceder desde aquí. También os voy a enviar un email a los que vengáis desde la plataforma de email, ¿no? Entonces, ¿qué incluye la formación? Vamos rápido con ello para que no se me olvide. Todos los conceptos específicos, todos para todas las posiciones, ¿vale? Es decir, porteros, laterales, centrales, pivotes, interiores, mediapuntas, extremos y delanteros, todos los conceptos que hemos utilizado para la formación, que son exactamente, creo que son 1350 conceptos, ¿vale? También tenemos conceptos generales, ¿vale? Conceptos que no se aplican a una posición específica, sino que se pueden ver en cualquier posición. Los tenéis todos explicados uno a uno con mi voz, ¿vale? Los hemos sacado Miquel y yo los he grabado por encima, los tenéis todos explicados uno por uno para que los entendáis a la perfección, ¿vale? Yo creo que eso es la base del curso, es decir, esos conceptos creo que es lo principal del curso. Después tenemos el módulo sobre cómo realizar un análisis individual paso por paso, ¿vale? Que creo que es una de las cosas más básicas pero más importantes para poder hacer esos análisis perfectamente, tanto para jugadores, clubes, agencias, etcétera, ¿vale?
tenemos el módulo bueno, tenemos un ejemplo, exactamente, un ejemplo de los que hace Mikel, ¿vale? De los análisis que hace Mikel, pues tenemos ese ejemplo, os ponemos un análisis completo para que también podáis copiar esa forma de hacerlo, que al final es la forma de poder, bueno, llegar directamente al nivel más alto, que creo que es donde estamos Mikel y yo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, es una de las mejores formas de acortar camino, ver directamente cómo lo hacemos nosotros. Decir que en el módulo de cómo realizar un análisis lo hacemos con programa directamente, o sea, os enseñamos dentro del programa cómo hacemos todo, cómo lo grabamos paso por paso, ¿vale? Que no falte nada. ¿Qué más tenemos dentro del curso? Tenemos alguna que otra masterclass de profesionales, como por ejemplo Jordi Bacardit, ¿vale? Que esas, especialmente a mí, que creo que le gustaron bastante. Y bueno, en general a todos los alumnos de la formación, que vi por ahí que estaba Santi también, que hizo la primera edición. Santi fue de los primeros en entrar. Jordi Bacardit ahora mismo está trabajando en primera división portuguesa, si no me equivoco, como analista. O sea que mira, tenemos ahí gente de nivel también. Más módulos, tenemos el módulo de cómo aplicar esto en el fútbol sin recursos. Lo que digo, es un módulo que creó Mikel, que seguramente es el módulo que más ilusión me hace sacar en esta cuarta edición, porque creo que es lo que más le va a aportar a la gente, poder aplicarlo en clubes sin recursos. Tenemos un módulo de por qué los conceptos micros son clave en el análisis individual y cómo vosotros podéis empezar también a generar vuestra propia base de datos. El módulo concreto de cómo generar la base de datos, ¿vale? Y cómo empezar a hacerlo, ¿vale? El módulo de cómo empezar a generar ingresos, todo en detalle, con el método que explicó Mikel, un poco con mi marca, la tutorización de los trabajos para que podáis vosotros también empezar a presentarlos a clubes, agencias y demás. Vais a tener una bolsa de empleo, es decir, todos los que salgáis de la formación, que terminéis la formación, vais a estar incluidos en una página web que yo voy a crear para que clubes y demás que a mí me conocen y me intentan contratar a mí, pero yo, como siempre digo, yo no voy a ir a ningún club, no voy a ir a ninguna agencia, no voy a ir a nada, yo voy a trabajar solo para la gente, por lo tanto, esas ofertas van a pasar todas a la base de datos y vais a poder aplicar ahí a esa oferta de trabajo directamente, ¿vale? Entonces va a ser otro método para poder empezar a generar ingresos. Semanalmente vamos a tener una videollamada, básicamente donde vamos a analizar acciones, donde vamos a resolver dudas, donde vamos a estar todos juntos pudiendo conocernos un poco más de cerca, y vamos a poder seguir sumando horas de contenido al curso, que creo que al final es muy interesante también hacerlo en directo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? PDFs. Los PDFs, que eso también es una cosa que le gusta mucho a la gente, los PDFs con toda la información, con todos los conceptos, para que a lo mejor no podéis llevar el ordenador, no podéis llevar una tableta al entrenamiento, pero tenéis el PDF impreso y podéis ver, oye, por posición, vale, pues el lateral me está haciendo este concepto que le mandé, pongo un tic. No me está haciendo vale, pues entonces cojo, le hago un vídeo de este concepto, que vais a saber cómo hacerlo, evidentemente todo, y se lo envío, ¿vale? Pues bueno, esos PDF que también puede venir muy bien. La base de datos, vais a tener una base de datos básica de 350 vídeos, que ya está muy bien para que podáis empezar con ella. 350 vídeos está muy bien, ¿vale? Que es de hecho con lo que empezó Mikel y con lo que empezó a trabajar en su club. Pero los 10 primeros, como ya sabéis, los 10 primeros, los que entren ya, que yo creo que hoy se van a llenar las 10 plazas básicamente, porque hay gente ya pidiéndome que saque la story, que lo estoy leyendo aquí en el móvil. Los 10 primeros en entrar vais a tener, aparte de los 350, los 1000 vídeos, es decir, todos los conceptos que yo he grabado con voz los vais a tener para descargar, el concepto limpio, es decir, sin la voz, para que lo tengáis vosotros y para que lo podáis meter en esos análisis o enseñar a los jugadores para que vean exactamente cómo se hacen las cosas, ¿vale? Entonces, eso va a ser un poco la base de datos. Tenéis la básica de 350, pero para los 10 primeros vais a tener 1000 más, es decir, 1350 en total. La bolsa de empleo, que ya lo comenté. Tenéis el diploma de finalización, ¿vale? Que también esto pues, puede venir muy bien para el tema currículum. Y tenéis también la opción de pago por plazos, ¿vale? El precio del curso son 450 euros y tenéis hasta 4 plazos, ¿vale? Lo podéis pagar hasta en 4 plazos. Entonces son y54. Mikel, si te parece bien, voy a subir ya la historia a Instagram para que la gente que quiera pueda empezar a entrar a la formación. Voy a enviar el email también, es decir, los que vengáis por email, a ver que no lo veo aquí, enviar mensaje, ya lo tenéis. Si alguien tiene alguna duda puede levantar la mano también. Efectivamente, yo no los estoy viendo porque estoy viendo la presentación, pero... Si alguien tiene duda, que se desactive el silencio y vamos, sin problema. Eso es, ¿vale? La story se está subiendo, o sea que en Instagram lo tenéis y
esto es una cosa muy importante que no comenté. Al final, pues es una inversión de 450 euros, pero evidentemente en cuestión de 3-4 meses podéis estar empezando a generar vuestros primeros ingresos, incluso en el primer mes. Por lo tanto, es una inversión totalmente recuperable y fácilmente recuperable, diría yo. Así que es una de las formas. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Código QR para los que os sea más cómodo. Tenéis el email que os va a llegar en cuestión de un minuto porque se está enviando. Y tenéis la story en Instagram, ¿vale? Así que ya sabéis, los 10 primeros, la base de datos con los más de 1000 vídeos. Así que sed rápidos en caso de que la queráis. Y a todos los que os vayáis uniendo, mañana os voy a contactar a todos por email, ¿vale? O sea que no os preocupéis en caso de que veáis que entráis hoy y no os llega nada. Mañana por email, uno por uno, os voy a contactar a todos y empezamos a darle caña al tema del curso, ¿vale? Perdón, no sé si sí, me escucha. A ver. Creo que el link de Instagram no te funciona. ¿No funciona el link de Instagram? No estoy seguro, no me lo deja abrir. Si puedes echarle un ojo, porfa. Sí, a mí me funciona, ¿eh? El de plazas abiertas que acabo de subir a mí sí me funciona. Espera que vuelvo a probar y te digo. De todas formas, si no, me escribes por privado y te lo paso por privado, no hay ningún problema, ¿vale? Pago fraccionado. Los que me estáis diciendo pago fraccionado, me escribís por privado. Mira, me lo estáis poniendo aquí, Alejandro, ¿vale? Me escribís por privado en Instagram, porfa, y os lo voy pasando a todos, ¿vale? Tenéis el pago fraccionado de todas formas aquí. O sea, si lo queréis hacer ya fraccionado, lo tenéis en este código QR. Y de todas formas, si no, voy a copiar ya desde el móvil. Me escribís por privado de Instagram y os voy leyendo a todos, ¿vale? Si hay gente que me ha escrito a esta hora y porque yo no lo he leído, no ha entrado entre los 10 primeros, no pasa nada, porque si sé que me habéis escrito hasta ahora, os voy a pasar la base de datos igual, ¿vale? No os preocupéis. Esto no son un poco los juegos del hambre, Miquel, pero no tanto. O sea que... Totalmente. O sea que, bueno, si veo que alguno me escribió ahora y no lo vi por lo que sea, no hay ningún problema que lo... Mira, aquí el primero, Jairo, te lo paso, el pago fraccionado por Instagram, ¿vale? Ya lo tienes. No, perdón, te pasé el completo, olvídame. Vamos a pasar el fraccionado, que te envié el otro link. Aquí está, ¿vale? Jairo, ya lo tienes aquí. No te está viendo. Vale, Martín, también lo tienes enviado, ¿vale? Y nos quedan 2 minutos de reunión, así que nada, voy a despedirme por aquí, ¿vale? Porque nos va a echar básicamente de la videollamada. Dime, Iván, rápido lo que te decía. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal, Iván? Una preguntita. Sí. ¿El pago fraccionado también lo vas a enviar por email? El pago fraccionado lo tenéis en el email. De hecho, el email Vale. no ha llegado todavía, pero debe estar a punto de llegar, porque el email está enviado. Entonces, en el email sí que lo tenéis los dos, ¿vale? Vale, En el muchas email lo gracias, tenéis muy los amable. dos. Así que Muy nada, amable. nada, gracias a ti, Iván. Nada, 1 minuto para la videollamada, así que nada, espero que os haya servido la clase, la vais a tener grabada, os la voy a enviar por email, la voy a publicar por Instagram, por si la queréis volver a ver con calma. Santi, te aplaudo yo a ti, que eres un crack, que entraste en la primera edición, así que nada. Cualquier cosa, ya sabéis que me podéis escribir por Instagram o por donde vosotros queráis y os voy a responder antes o después. Y nada, Miquel, un placer, gracias por estar aquí con nosotros y a los demás, un abrazo fuerte a todos. Bueno, chicos, un placer.